Buen día a nuestros hermanos, gracias por estar este tiempo estudiando la palabra de Dios. Es un ánimo para nosotros, para todos nosotros, estudiar la Biblia. Llevemos poco tiempo, llevemos mucho tiempo, debemos ser siempre obedientes a lo que el Señor nos enseña en las Escrituras. Vamos en el evento 31, la crucifixión de Jesús. Muchos de nosotros hemos escuchado la crucifixión de Jesús, de hecho mucho en la Semana Santa. De hecho muchas personas ahorita ya son irreverentes ante este tiempo y toman en poco. Recuerdo que en el tiempo de los abuelos era algo muy sagrado y se ha perdido a través del tiempo, y ahorita a nadie le importa, pero que podamos recordar que es un tiempo en el cual debemos estar pensando lo que el Señor hizo por nosotros, siendo lo pecadores, lo desobedientes que somos, pero Él siendo obediente a su Padre, siendo el justo, murió por los injustos. Y vamos a tocar este tema en detalle cuando usted en este tiempo de la Semana Santa pueda tener argumentos bíblicos, cómo enseñar la palabra de Dios, qué significa el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo por pecadores que merecíamos. Ese sacrificio nosotros lo merecíamos. Él siendo justo, lo pagó. Y vamos a orar por este estudio. Padre, gracias por los estudiantes, gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que los animes. Gracias, Señor, por lo que has hecho en sus corazones, por el tiempo que han pasado estudiando tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, sabiduría, te ruego inteligencia, Señor, para poder exponer este mensaje con claridad, con sencillez, con madurez, Señor, y poder dar a entender, Señor, tus principios que son eternos. Te damos muchas gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, es muy importante. Vamos a comenzar con el encabezado. Dice: Jesús murió por nuestros pecados en una cruz, en sacrificio como el Cordero perfecto, y dio a Satanás el golpe fulminante que Dios había prometido cuando habló con Adán y Eva. Recordemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da una promesa, que de la simiente, que de la descendencia de esta mujer iban a ser alguien, un descendiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y que aún el Mesías iba a recibir un daño menor, que le iba a herir el talón, y eso lo vimos en detalle en este evento. Y bueno, es importante notar que en estos capítulos, y vamos a abrir la palabra de Dios, ¿sí? En Salmo capítulo 22 del 1 al 18, pero quiero recordarles que hubo un historiador que se llamaba Josefo. Josefo narra en sus historias, ¿sí? Verídicas, que como los romanos hacían estos azotes brutales contra los reos, y era algo brutal, los castigaban con azotes, y en ellos colocaban en sus puntas las cuerdas pedacitos de vidrio, pedacitos de metal, mejor, y pedacitos de huesos, en los cuales cuando golpeaban a la persona rasgaban su carne. Era algo brutal. Habla que las personas sufrían un tormento espantoso. Esto antes no se hacía, pero lo copiaron de los persas, de los asirios, y finalmente después a los romanos, que tomaron este castigo y lo hacían cada vez más brutal, para que el reo no muriera de insofacto, sino muriera de una forma lenta, para infundir ellos temor al pueblo, autoridad al pueblo, que ellos vieran que ellos tenían el poder de autoridad, y hacían que temían. No obedecían por leyes en pro, sino que hacía que temieran al castigo y la muerte, y por eso hacían estos castigos tan brutales. Era algo sin misericordia, era algo brutal en lo cual ellos hacían esto.
también los llevaban a una crucifixión. Finalmente, después de haberlos azotado, los llevaban a una crucifixión y hacían que su vida fuera tormentosa en esta cruz, que su muerte fuera lenta. Les colocaban sus pies clavados en la parte de abajo y en la parte de sus manos también, ¿sí? Para cuando él se estaba descolgando tenía que apoyarse en sus pies y obviamente tenía que apoyarse en esos pies clavados sobre este trozo de madera, y eso hacía que cuando le faltaba aire él tenía que apoyarse y poder tomar otro poco de aire para poder seguir viviendo. La crucifixión era algo tormentoso, algo muy terrible. Recordemos que en el Salmo 22, habla sobre específicamente la muerte del Mesías, del futuro Mesías. ¿Sí? Esto lo escribió David. David se conoce como el músico, pero también fue un profeta. Él hablaba en el capítulo 22, Salmo capítulo 22, si quiero que vayamos allá, pudiéramos leer desde el 1 al 18, pero quisiera tomar unos versículos en los cuales habla específicamente de esta profecía que iba a llevar el Mesías prometido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y una de las cosas que dice aquí en el versículo 7, en el 22:7, dice acá: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. En el verso 8 dice: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Dice aquí el salmista que esto iba a decir esta gente que iba a maldecir a Jesús, y eso lo vemos que sucedió cuando Jesucristo fue. Quiero que busquemos alternadamente. Ahorita vamos a mirar alternadamente qué era lo que ellos decían. Mira lo que dice en Mateo. Quiero que abras Mateo capítulo 27. ¿Sí? Mateo capítulo 27. Dice en el verso 39, ¿sí? Tiene estos dos capítulos, en el capítulo 22 de Salmos y en el capítulo 27 en el verso 39. Cuando Jesucristo fue crucificado, esto decían estas personas. Dice acá, en el verso 39, y ellos pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza. Y esto ellos hacían, pues que le libre él. Y usted puede ver que en esta crucifixión, muchos le decían, mira lo que dice el verso 43, y confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ellos injuriaban, ¿sí? Le tomaban en poco, decían, si eres el hijo de Dios. De hecho, cuando estaban en medio los dos ladrones, tú puedes ver que si eres el hijo de Dios, que se baje esa cruz. Que se baje esa cruz. Mucha gente le injuriaba de esa manera, ¿sí? Y esto era profetizado, todas estas palabras profetizadas, mostrando que él era el Mesías. Mira también el versículo 16, 22-16. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Oraron mis manos y mis pies. Tremendo. Es algo que Jesucristo sufrió. Él fue atormentado, dice la palabra de Dios, que le crucificaron en medio de los ladrones. Lucas capítulo 23 habla más exactamente. Yo quiero que tú estés mirando estos capítulos. No podemos mirar todos, están en los evangelios. Pero Jesucristo fue crucificado. Uno de los versículos dice acá que en el verso 35, y cuando lo hubieran crucificado, Mateo 27:35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes. Impresionante. Y es lo que estaba diciendo el salmista 1000 años.
Escucha esto, 1000 años antes de que Jesucristo naciera y antes de que se utilizara esta costumbre de crucificar a personas, que se utilizara este castigo en este pueblo romano. Impresionante, y todo esto se cumplió. Dice en el verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto dijo el salmista, y esto fue lo que sucedió. Los vestidos de Jesús fueron repartidos a suertes. Por eso podemos ver en este capítulo cómo las profecías de nuestro Salvador se cumplieron a cabalidad. Se cumplieron exactamente. Fue algo planeado, algo estipulado por Dios desde Génesis capítulo 3 en el verso 5. Y podemos ver cómo el salmista está hablando guiado por el Espíritu Santo, profetizando la crucifixión del Mesías. Evidencias de nuestro Salvador. Y quiero que vayamos en detalle porque me gusta mucho mirar Hechos capítulo 2.23. Hechos 2.23. Usted dirá, pero ¿por qué le sucedió esto? ¿Fue al azar? No, fue el determinado consejo de Dios. Hechos 2.23. Dice la palabra de Dios. Hechos 2.23. Hechos 2.23. Y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Tremendo. Esto fue algo determinado por Dios. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Nosotros éramos los que deberíamos merecer estar ahí en la cruz del Calvario. Pero Dios había determinado esto siglos antes, para que tú y yo fuéramos hijos de Dios, santos sin mancha delante de Él. Colosenses capítulo 1 del versículo 20. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Jesucristo nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, en obediencia a su Padre. La única manera de que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí?, para ser hijos de Dios, tenía que haber un sacrificio. La muerte de un inocente por culpables. ¿Recuerdan las vestiduras de Adán y Eva? Murió un inocente por dos culpables, como Adán y Eva, que habían desobedecido un mandamiento nomás. Un mandamiento. Y ellos fueron llevados en misericordia, cubriendo sobre ellos la sangre. De pronto estas vestiduras estaban manchadas por la sangre de este animal y ellos cubrieron sus cuerpos. Y ahora cuando Dios los miraba, ellos miraba también lo que los había cubierto, el sacrificio. Sobre nosotros igualmente. Dios nos mira a nosotros y mira a Cristo, el sacrificio que hizo por nosotros. ¿Sí ves cómo todo se organiza? Cómo se entreteje todo para la salvación tuya y mía. Es hermoso. Quiero que miremos en detalle. Y está en el Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. ¿Sí? Lucas 23. Vamos allá. Lucas capítulo 23. Verso 26 al 38. Lucas 23. 26 al 28. Lucas 23 del 26 al 38. Y aquí está narrando la crucifixión de Jesús. Dice la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren, no lloréis por mí, sino llorad por por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que irán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no conocieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco no se hará. Y dice, aquí está diciendo, si esto hicieron con el árbol verde, imagínense lo que se hará con el seco. Y sigamos leyendo. Llevarán también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también entre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y dice acá, me gusta hablar en detalle de esto, y es porque se estaba cumpliendo lo que Dios había determinado para Jesús. Y todas estas profecías desde el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en este instante en el Mesías. Muchos le injuriaban, muchos le maldecían, y dice acá que él fue colgado en medio de dos ladrones. Un ladrón, y yo puedo ver siempre esto como la humanidad entera aquí en este cuadro, donde estaba en medio de ladrones, un ladrón que le rechaza, que le dice: bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿sí? Más el otro que se arrepintió, pero eso lo veremos en el evento próximo. Vemos algo acá que en el verso 38 dice: había también entre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y esto aquí puedo dar a entender que cuando está escrito en griego es a las personas educadas, a las personas que tienen mucho conocimiento, que saben de ciencia, que tienen muchas profesiones. Pero también, y estamos viendo que es a las personas que pueden tener claridad en muchas cosas, pero para ellos también es la salvación. A las personas que tienen mucho estudio, para estas personas también es la salvación, porque los griegos eran las personas muy preparadas en su época, pero Dios le había mostrado para ellos que también era el rey de los judíos, también podía ser su rey, su salvador. Pero también habla aquí de latinas, ¿sí? Y muestra aquí a estas personas que pudieron haber tenido mucha comodidad, ¿sí? Y por eso y habla aquí de esta oportunidad para que ellos vengan a Cristo. Y cuando habla a los hebreos también muestra a la parte religiosa, ¿sí? En latín lo muestra a muchos que, aunque tengan religión, aunque tengan muchas posibilidades como en su educación, como su profesión, para ellos también es la salvación. Y yo quiero llevarte a ti que estés pensando en ello. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3,
Gálatas 3:13. Rápidamente, Gálatas 3:13. La palabra de Dios muestra que todo aquel que es colgado en un madero es maldito, pero Dios muestra su misericordia. Gálatas 3:13, mira lo que dice. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? Dice la palabra de Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso muchas personas que hablan sobre las maldiciones generacionales, tú tienes que mostrarles ese versículo. Ya no hay ninguna maldición sobre nosotros, porque en Cristo somos completos. Él nos redimió de la maldición, de la ley, del pecado. Utilizan muchos versículos del Antiguo Testamento para la iglesia, y esto es incorrecto, porque en Cristo estamos en Él nuevos. Ya no hay ninguna acta de condenación para nosotros, porque en Cristo fuimos perdonados. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Él anuló toda acta de condenación que teníamos en contra de nosotros. Pudiera seguir hablando de esto, es emocionante, y quiero que vayamos terminando. Colosenses capítulo 1, me gusta mucho este versículo, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, para que lo guardes en tu corazón. Si alguien viene a decirte, no, es que tienes que romper maldiciones generacionales, cosas que no aplican a un creyente. Mira lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Triunfando sobre ellos en la cruz. Esto no fue una derrota, esto fue un triunfo, porque exhibió a los principados. Los derrotó en la cruz del Calvario, porque Él que murió siendo el justo por los injustos, y ahora nosotros podemos tener la vida eterna en Él. No, la condenación vino al mundo no porque los hombres hayan rechazado, no porque los hombres no crean, sino porque ellos rechazaron. No solamente reducen creer en el Salvador, sino que rechazan su sacrificio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto quiero que lo tengas en tu corazón. La luz puede venir hoy a tu vida, pero si tú rechazas, eres un incrédulo. Dice la Biblia que no serás condenado, ya eres condenado. Ya has sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El sacrificio de Dios fue perfecto para que tú y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Oremos. Señor, gracias por el sacrificio perfecto que hiciste por hombres pecadores como nosotros. Nosotros merecíamos estar aquí, pero tu gracia nos alcanzó, tu misericordia nos alcanzó. Y te ruego, Señor, que aquel que esté tomando este estudio pueda ir ante ti en humillación, recordando que tu perdón y tu misericordia, que tú pagaste la deuda de nuestro pecado, Señor. Esa deuda impagable que no podíamos nosotros pagar, tú la pagaste. Te damos muchas gracias, Dios, porque solamente aceptabas un sacrificio perfecto. Aún si nosotros nos sacrificáramos, sería un sacrificio imperfecto y no lo aceptarías. Pero solamente aceptaste un sacrificio perfecto, un cordero perfecto. Y solamente eso lo podemos encontrar en tu amado Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, en este tiempo en que Jesucristo es tu Hijo. Amén. Dios los bendiga, que puedan seguir estudiando ahí fuertes en este estudio de Historia de la Esperanza. Dios los bendiga, bendiciones.